Imaginémonos nosotros que acabamos de emprender nuestra caminata cristiana. Que nos hemos convertido, recuerden todo esto, podemos nosotros definirlo teológicamente como un proceso, el proceso de la salvación en el cual nosotros venimos, ¿verdad? Primeramente, Dios comienza a tratar con nuestro corazón, ¿cierto? Dios comienza a hablarnos a través de una circunstancia, a través de un sueño, a través de un hermano, a través de un familiar, a través de cualquier cosa. Y Dios comienza a tratar como diciéndonos, despertate, que estás dormido, despertate, despertate. Y de repente Dios nos estaba despertando. Luego de eso, el Espíritu Santo comienza a darnos una iluminación. Ustedes recuerdan que posiblemente comenzaron a leer la palabra, comenzaron a leerla solos quizá en sus casas, comenzaron a orar solos y después de eso recibieron, al menos ustedes, una invitación de alguien. Vamos a la iglesia a escuchar la palabra. Escucharon la palabra y tuvieron convicción de pecado, de justicia, de juicio, como dice la Escritura. Entraron en una convicción y el Espíritu Santo continuó tratando con ustedes. Después de esa convicción, una convicción profunda de sus pecados, y después de eso ustedes culminaron arrepintiéndose de sus pecados, determinándose cambiar de vida, diciéndole, Señor, aquí te entrego yo mi vida, ya no quiero volver atrás, quiero entregarte mi vida por completo, sin retenerte nada. Y ustedes creyeron en el sacrificio del Señor Jesucristo. Una vez que ustedes creyeron en el sacrificio de Cristo Jesús, ustedes son justificados por la fe, salvos por la gracia. Ahora, entonces, ustedes emprenden una caminata. No sé quién de aquí fue Boy Scout cuando estaba pequeño, pero imaginémonos que ellos se van a ir a un campamento. Y en ese campamento les dicen, no hay luz, no hay agua, no hay comida, o sea, no hay ventas alrededor, se van a ir a adentrar a un bosque o a una selva, a donde sea, hay un río, vas a poder pescar, etc. Imaginemos que van un grupo de 11 personas, pero 5 de esas personas entonces comienzan a agarrar una mochila y en esa mochila comienzan a meter todas las herramientas, todos los instrumentos, todo lo necesario, todas las provisiones para irse esos 10 días de excursión como Boy Scouts. Sin embargo, los otros 6 no hacen eso. O quizás solamente lleva una linterna, quizás solamente lleva algo para tomar, pero no lleva nada de provisiones. ¿Qué creen ustedes que va a suceder una vez que estén allá? Cuando les dé sed, cuando les dé hambre, cuando les dé frío en la noche, cuando no hayan llevado ningún suéter, ninguna chaqueta, cuando no hayan llevado encendedor para encender alguna fogata, etcétera, cuando tengan hambre y no tengan nada de comer, ¿qué harían esas personas ahí? Entonces, es necesario que nosotros sepamos que así son los medios de gracia que Dios ha establecido para nuestra caminata cristiana. El tema del día de hoy se llama los medios de gracia. Vamos a dar una definición. ¿Qué son los medios de gracia? Vamos a nombrar cuáles son los medios de gracia que Dios ha instituido en la Biblia y luego cómo nosotros podemos aplicarlo. ¿Ok? Las enseñanzas tienen que ser muy sencillas, pero tienen que ser muy prácticas para ustedes. Ahora, ustedes emprendieron entonces el viaje. Todos ustedes ya son cristianos y ustedes llevan una caminata en este mundo y eso se va a terminar ¿hasta cuándo? ¿Cuál? El rapto, ¿ok? Viene Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Ese es uno. ¿Y el segundo? La muerte. Exacto, vamos, tenemos que ir ahí calentándonos. Hasta que nosotros nos muramos en Cristo o hasta que el Señor Jesucristo venga y arrebate a su iglesia. Para las dos cosas tenemos que estar preparados. Y Dios entonces nos ha dejado medios para que nosotros podamos sobrevivir esta caminata cristiana. Ahora bien, desde aquí se los digo, si ustedes no meten en su mochila cristiana, para su caminata cristiana, estos medios de gracia, se los digo, se los afirmo, ¿qué cosa? Ustedes se van a morir. Se van a quedar postrados en el desierto, se van a morir en este mundo y no van a llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque Dios para eso los dejó, para que nosotros podamos sobrevivir. Vamos a ver
la ilustración que tenemos hoy, vamos a poner la diapositiva del Titanic. ¿Vieron la película del Titanic? 1997, ¿verdad? Ustedes vieron el drama, dos enamorados ahí, pero cuando se hundió el Titanic, hay una teoría, ¿verdad?, que dice, ¿acaso fue necesario de que estando en la tabla, que Rose estaba en ella, o fue necesario de que Jack muriera, que la tabla solamente pudiera sostener a Rose para salvarle la vida y Jack tuvo que haber muerto? Entonces hay una pregunta que se hace, ¿verdad? Solo voy a leer, dice, Titanic 1997, dirigida y escrita por James Cameron. Es una de las películas más exitosas en la historia del cine que catapultó a la fama a sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Dice, quienes interpretaron a Jack y Rose, aunque la cinta rompió récords de taquilla y recibió varios premios, no se ha salvado de las críticas y cuestionamientos de los fans. O sea, el gran cuestionamiento, la gran crítica es la teoría que explica por qué Jack tuvo que morir para salvar a Rose. Dice, uno de los temas más debatidos por los cinéfilos es la muerte de Jack en el Titanic. Al final de la película, Jack y Rose saltan del Titanic y se zambullen en el agua helada. Jack consigue una puerta para que Rose se mantenga a flote mientras llega la ayuda. Él se sacrifica y finalmente muere congelado. Esta escena provocó la interminable discusión de si Jack cabía o no también sobre la puerta y de que si hubiera podido subirse junto a Rose para salvar también su vida. La tabla que salvó a Rose. Vamos a imaginarnos que esa tabla fue el medio de gracia para que Rose pudiera sobrevivir, para que Rose pudiera salvarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara la ayuda. ¿Qué queremos decir con esto? Los medios de gracia es lo que van a hacer eso con nosotros mismos, ¿de acuerdo? O sea que imaginémonos que Dios nos va a mandar un salvavidas para que nosotros que estamos naufragando en el océano no nos ahoguemos. Pero va a depender de nosotros si ocupamos o no el salvavidas que el Señor nos manda desde el cielo. Vamos a definir los medios de gracia. Vamos a ir entrando en materia. Miren, los medios de gracia, podemos poner la siguiente diapositiva, hermano. Los medios de gracia son los medios especiales que Dios ha ordenado o establecido mediante los cuales el Espíritu Santo obra para comunicar bendición espiritual o impartir de su gracia a la vida de los creyentes. Suena muy difícil, vamos a explicarlo poquito a poquito. Mire, los medios de gracia se definen de esta manera. Son medios especiales, particulares, que Dios ha ordenado, no la iglesia, ¿ok? No los hombres, Dios. ¿Y cómo sabemos que es de Dios? Porque están en toda la Biblia, que Dios ha ordenado o establecido por medio de los cuales, ahora, el Espíritu Santo va a obrar, va a operar. ¿Para qué? Para comunicarnos a nosotros una bendición, una gracia espiritual a nuestra vida con el fin de que nosotros perseveremos hasta el final. Voy a darles otras definiciones. Dice, son todas las actividades en la vida cristiana que Dios usa para dar mayor gracia a los cristianos. Vamos a introducir el término, son actividades que Dios ocupa en nuestra vida cristiana para impartirnos de su gracia. ¿De acuerdo? Nosotros somos salvos por gracia y tenemos que caminar por la gracia. Y para que estemos llenos de gracia o llenos del Espíritu Santo, tenemos que hacer uso de estos medios especiales o estas actividades que Dios ha establecido. Ahora, otra definición, son los medios a través de los cuales el Espíritu Santo obra para traer o comunicar bendición a la vida del creyente. ¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros podemos ilustrar
estas cosas. O sea, ustedes se imaginan de que nosotros podríamos tener un sistema de riego. El agricultor sale y tiene un sembrado. En ese sembrado, él tiene un sistema de riego, ¿de acuerdo? O sea, lo pone y en todo su sembradío, él tiene ese sistema tecnológico. Lo único que necesita hacer, ¿qué cosa es? Es abrir la llave para que el agua se comunique y llegue hacia aquello que está sembrado. O sea que si algo se obstruye en el sistema de riego, no va a comunicar el agua. Y si no comunica el agua, ¿qué le va a pasar a las plantitas o al sembradío? Se va a secar, va a perecer. Entonces, eso es ilustrado los medios de gracia para nosotros. Otra ilustración, el oxígeno para nuestro cuerpo, el cuerpo humano. Nosotros tenemos el corazón, ¿ok? En el sistema anatómico, el sistema cardiovascular. El cerebro necesita oxigenación. Cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, quiere decir de que una de las arterias en el cerebro se obstruyó. Y al obstruirse, quizá tiene un coágulo, al obstruirse no puede llevar oxígeno al resto del cerebro. Y entonces es cuando la persona tiene lo que conocemos nosotros como un accidente cerebrovascular. Han visto algunas personas, algunos pacientes que luego quedan, ¿verdad?, con unas parálisis hemifaciales, parálisis de los miembros superiores de un lado, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos que el oxígeno llegue a todos nuestros miembros. ¿Qué pasa si un diabético no tiene oxígeno en sus miembros inferiores? Se le necrosa el pie y luego lo tienen que amputar. Entonces, necesitamos que esas arterias lleven el oxígeno a todos los miembros. Así nosotros también necesitamos los medios de gracia, que estos vienen desde el cielo, para que nos imparta vida espiritual a nosotros. Si no tenemos esto, si hay una obstrucción en ese canal, no es porque Dios no quiera bendecirnos, es porque nosotros somos negligentes en el uso de aquellos medios que Dios ha establecido. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a ir a nuestro siguiente punto. ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios ha establecido? Miren, históricamente, y cuando hablamos de ese término, históricamente, es cómo la iglesia cristiana desde su nacimiento hasta el día de hoy ha evolucionado, o cómo históricamente la iglesia ha ocupado los medios de gracia. Entonces, históricamente los medios de gracia que la iglesia ha ocupado han sido principalmente la palabra y lo que se llaman las ordenanzas o los sacramentos. Las ordenanzas o sacramentos son dos de forma general y son el bautismo y la cena del Señor, ¿de acuerdo? Además de eso, históricamente también se ha ocupado la oración como un medio de gracia. Y también otro medio de gracia que se ha ocupado es la disciplina eclesiástica. Ya ustedes tienen que ir adiestrándose con terminología. Cuando ustedes escuchan que es eclesía, esa es una palabra griega que quiere decir iglesia, ¿ok? Doctrinas o disciplina eclesiástica es una doctrina de la iglesia, ¿bien? Ahora, estos medios se pueden hacer o también se pueden clasificar como medios personales y medios colectivos, ¿ok? Un medio personal es aquel que yo voy a utilizar estando a solas con Dios, en donde no está mi esposa, no están mis hijos, no están los hermanos que presiden, no está la iglesia, no hay nadie. Yo estoy a solas con Dios. Son medios personales. Y los medios interpersonales o colectivos son los que nosotros ocupamos como iglesia o como familia. Por ejemplo, hay una pareja y la pareja ora juntos, lee juntos, tienen hijos y entonces hacen un devocional familiar, lo que conocemos como un altar familiar o una oración familiar, se reúnen y oran como familia y se edifican como familia. Pero como iglesia también, o sea, lo que nosotros estamos haciendo ahorita, este es un medio de gracia, porque un medio de gracia es la palabra y la palabra es no solamente leída, sino predicada. Por lo tanto, mientras yo predico la palabra, ustedes lo que están haciendo ustedes es escuchando la palabra. Sí, acaso predicamos la palabra de Dios, ¿verdad?
porque no podemos ir a algún lugar donde no se predica la palabra, entonces eso no es un medio que Dios ha establecido. Se predican otras cosas menos la palabra. Entonces, es la palabra. Ahora, veamos aquí cuáles pueden ser algunos. Solo los voy a mencionar y después vamos a ir particularmente. Entonces, los medios de gracia son estos: la palabra, la oración, las ordenanzas, y repito, las ordenanzas son el bautismo y la cena, la comunión con la iglesia, o lo que conocemos la vida de iglesia, de lo cual vamos a hablar, la adoración en la iglesia, o también la adoración personal, la disciplina de la iglesia, el evangelismo y el octavo, el servicio. ¿De acuerdo? Todos esos son los medios de gracia estipulados en toda la Escritura para que nosotros los ocupemos, los usemos. Y si nosotros los estamos ocupando, entonces vamos a ir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo. A mí me sirve mucho como un medio de gracia predicar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque para yo poder predicar el Evangelio, uno, tengo que orarle a Dios. O sea, obligatoriamente yo ya estoy en oración con Dios. Dos, yo tengo que leer la Biblia. Y no solamente leer la Biblia, sino estudiar la Biblia. Tres, me meto con Dios para la preparación de un sermón. Una prédica, una enseñanza, lleva un bosquejo, lleva ilustraciones. Entonces me hace pensar mucho, me hace meditar mucho, me hace investigar, me hace estudiar. Y todo eso me lleva mucho tiempo, Y cuando me lleva mucho tiempo, ¿en qué estoy gastando mi tiempo? ¿Estoy de holgazán? ¿Estoy gastándolo en el mundo? ¿Estoy gastándolo en mi trabajo? No, estoy gastándolo con Dios. O sea que todo ese tiempo yo tengo una comunión con Dios. Y mientras estoy en eso, ¿en quién estoy pensando? En ustedes. Estoy pensando en el público, en las personas que van a ser bendecidas. Entonces, estoy no solamente orando para que Dios me dé gracia, sino que estoy orando de manera intercesora. Estoy intercediendo por las personas. ¿Ustedes consideran de que eso me beneficia a mí? ¿Sí o no? Por supuesto que me beneficia. Entonces, yo encuentro que la predicación en parte del servicio o del evangelismo es un medio de gracia para mí. O sea, me ha ayudado mucho todo este tiempo. ¿Por qué razón? Porque entre más yo me meto con Dios en sus profundidades, aunque todavía estamos en la superficie, pero eso me da vitalidad a mí, eso me mantiene vivo, eso me mantiene caliente, fervoroso. Entonces, vemos que efectivamente los medios de gracia son importantes. Ok, vamos entonces a iniciar con el primero. El primer medio de gracia, ya de forma específica, es la palabra de Dios. La palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. Hermano, ¿puedes ponerle clic ahí? Dale clic. No, solo adelantarlo. No, solo dale espacio. Ok, entonces, el primer medio de gracia es la palabra, ¿de acuerdo? O las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí está, ya está proyectado. Entonces, repetimos, dice el versículo 2,
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si una bebé o un bebé tiene mucha hambre, mucha necesidad, va a comenzar a llorar y lo que va a hacer es que mamá va a venir y le va a alimentar, porque necesita ese alimento para nutrirse, para crecer, para sobrevivir. Y esto quiere decir la palabra de Dios. O sea que ustedes necesitan desear como que ustedes fueran unos niños recién nacidos. Ustedes necesitarían estar llorando a gritos con necesidad. Señor, dame palabra. Señor, necesito leer tu palabra. Cuando pasan un día, 2 días, 3 días, 5 días sin leer la palabra, eso quiere decir de que el niño, ¿ustedes creen que un recién nacido puede sobrevivir 5 días sin la leche de su mamá? ¿Podrá? Y entonces, ¿por qué un cristiano podrá sobrevivir tanto tiempo sin la palabra? Entonces, no está utilizando el medio de gracia, pero aquí dice, ustedes tienen que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y oigan, ¿qué dice Pedro? El apóstol Pedro dice no adulterada. ¿Qué quiere decir eso? Una leche adulterada. O sea, si a nosotros en una finca ordeñan a las vacas y salen 50 litros, solo estoy haciendo un número al aire, y de esos 50 litros te van a ir a vender 100 litros. Cuando llega, ¿qué creen ustedes que le hicieron a esa leche? Le echaron agua. Ya no es leche pura, ya está adulterada, ya es una leche diluida. Entonces, asimismo, hay muchas personas que diluyen el evangelio y ustedes por eso están aprendiendo. Ustedes tienen que aprender la verdad, la sana doctrina, para que cuando escuchen un mensaje adulterado, diluido, ustedes digan, no, esto no es el evangelio de Cristo, lo están diluyendo. Y entonces se van a acordar, cierto, Pedro dice que yo necesito la leche espiritual no adulterada. Y luego, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de la palabra? Dice, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. O sea que si mi niña no se alimenta de la leche materna, no va a crecer. O se queda chiquitita o se va a morir. Una de dos. Ustedes que ahora tienen esta caminata cristiana, tienen la obligación, el deber, la responsabilidad de nutrirse individualmente por la palabra de Dios. Por esa razón les dimos una revista. Y repito nuevamente, ustedes como grupo están siendo inducidos a que en este año, o quizá año y medio, ustedes terminan de leer toda la Biblia. No pueden haber cristianos, óiganme bien, no pueden haber cristianos que no lean la Biblia. Y no sean como aquellos cristianos, es que yo ya me leí los Salmos, y yo solo Proverbios, y yo solo los Evangelios, y Génesis, y Esdras, y Nehemías. Y los profetas menores y los profetas mayores no te interesan. Entonces, ¿para qué lo inspiró Dios? ¿Para qué sirve? No sirve. Entonces, quiere decir que nosotros necesitamos leer toda la Biblia. Ustedes tienen esa responsabilidad. Es una tarea de este grupo de discipulado, que ustedes lean toda la Biblia. Y por eso ya tenemos nosotros, ¿verdad?, el calendario para que lo puedan hacer como un medio auxiliar. Ahora, vamos a continuar. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, nosotros creemos de que la iglesia de Dios es una iglesia de santos, ¿de acuerdo? Y santo quiere decir una palabra que ha sido apartada para Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y al tener al Espíritu Santo entonces somos santificados. Pero hay una santificación inicial en mi conversión. Cuando yo me arrepiento, yo corto con el adulterio, la fornicación, la pornografía, yo corto con las mentiras, con las estafas, con los pleitos, con las contiendas. Yo corto con todo eso. Esa es una santificación en el arrepentimiento. Pero ahora, para crecer en la santidad, ¿qué necesito aquí? Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra de Dios. Entonces, yo necesito la Biblia, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo me santifique y yo pueda crecer en la gracia, yo pueda santificarme de manera progresiva. Vamos al siguiente texto, 2 de Timoteo 3:16. Dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios. Oigan, el Nuevo Testamento, los Salmos, solo los Proverbios, dice aquí toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, la mujer cristiana, el hombre cristiano, ¿qué cosa? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, seamos perfeccionados, seamos santificados, que vayamos creciendo en la gracia. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y esta es útil. O sea, el medio de gracia de la palabra me es útil a mí para hacerme crecer, para perfeccionarme. Luego nosotros podemos leer en Isaías 55, versículo 10 al 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia, oigan la bonita ilustración, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios te manda palabra. Esta es una palabra. Dios te dice, así como yo bendigo los cultivos, desde el cielo hago llover para que esto germine, para que pueda alimentar a mi pueblo, así mismo va a ser mi palabra. Yo voy a enviar desde el cielo mi palabra, la revelación de Dios, con el propósito de que ésta llegue y alimente a la iglesia. Ahora, el propósito de la palabra es este, que Dios nos nutra, que Dios nos mantenga vivos. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿De qué no se avergüenza Pablo? Del evangelio, o sea, de la palabra de Dios. La palabra de Dios, por lo tanto, tiene poder. ¿Para qué? Para salvarnos, porque dice, es poder de Dios para salvación. Vamos a ir un poquito más rápido. Romanos 10:17. Luego dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cuántos versículos estamos sacando nosotros de la Biblia con el propósito de que ustedes comprendan que Dios ha dejado la Biblia, la palabra de Dios, como un medio de gracia? Yo diría el más importante, la palabra de Dios. Luego, obviamente, dado por el Espíritu y la oración, pero la palabra de Dios es el fundamento, porque dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, ¿cómo ustedes van a creer? Si a ustedes no se les hubiera predicado el evangelio, ustedes podrían ser ateos o podrían ser agnósticos, podrían ser politeístas, podrían ser una persona, yo creo en un Dios, por supuesto, tiene que haber, podemos llegar a esta conclusión, tiene que existir un ser supremo que sea mayor de todas las cosas, porque ¿quién pudo haber creado las estrellas? El ser humano no lo hizo. Tiene que existir un Dios, punto. Pero eso no te salva. Eso es sencillamente decir, existe un Dios. O sea, todos los agnósticos llegan a esa misma conclusión, pero ellos no son salvos. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer salvo? La predicación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque este es el poder de Dios para salvarte, si crees en él. Así viene la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y finalizamos aquí con Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, todas estas ilustraciones que se han ocupado, dice el Maestro Jesús, que no solo de pan vamos a vivir nosotros. O sea, que no vamos a sobrevivir en este mundo solo yendo a trabajar y comiendo nuestro alimento. No,
nosotros necesitamos el alimento espiritual. ¿Y cómo va a ser? Como los pajaritos cuando tienen hambre, estando en su nido, claman al cielo, abren sus bocas y comienzan a gritar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la mamá y los alimenta. Así es Dios con nosotros. Por lo tanto, ustedes no pueden sobrevivir. Oigan, no pueden sobrevivir. Si ustedes se despegan de la palabra de Dios en esta caminata cristiana, se los pronosticamos nuevamente y ustedes se van a morir. Amén. Medio número 1, la palabra de Dios. Si ustedes no están leyendo la palabra de Dios, se tienen que arrepentir. Y se tienen que volver a Dios y decirle, Señor, en realidad por eso estoy tibio, por eso me siento frío, por eso siento que no estoy fervoroso, por eso no le entiendo a nada, porque ni siquiera leo tu palabra, me duermo, me aburro. Tienen que sincerarse con Dios. El medio de gracia por el cual Dios te va a vivificar, dice el salmista, vivifícame por tu palabra. Yo no puedo estar vivo aparte de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Leer la palabra, oír la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra y aplicar la palabra. Segundo medio, ahí ustedes van en su cuadernito anotando estas cosas. La oración, ¿de acuerdo? La oración, Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es la oración? La oración es una comunicación personal con Dios. La oración es sencillamente hablar con Dios. O sea, eso lo vemos nosotros en la gramática de español o de cualquier idioma. ¿Qué es una oración? Una oración es aquella que está constituida por distintas palabras que tienen el propósito de comunicar un mensaje. Entonces, si yo hoy estoy muy tentado, yo tengo que ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame, por favor. Señor, ayúdame. No necesitan verborrea. Oigan, a Dios no lo van a impresionar con tantas palabras. Santísimo y excelentísimo Padre de los cielos, que eres el omnipotente. Dios ya sabe todo eso. No necesita que le estemos con verborrea. Señor, estoy tentado. Ayúdame, por favor. Ayúdame, Señor. Te necesito. Voy a morir, Señor. Voy a caer en la tentación, Señor. No quiero pecar, Dios. Ayúdame. Y ustedes le citan la Escritura a Dios. Señor, has dicho en tu palabra que vas a sostener a los creyentes en tus manos, por favor. Y comienzan a orar de esa manera. O comienzan a interceder por un grupo, por una obra que van a hacer. Comienzan a interceder por su familia, por sus padres, por sus hermanos. Eso es oración. Pueden ustedes entrar en un devocional diciéndole, Señor, te adoro. Señor, te amo, Señor, te necesito, sos mi Dios, sos mi todo, sos mi Salvador, mi Redentor, y todas esas cosas. Eso se llama comunicación. Entonces, esto es absolutamente necesario para poder utilizar el resto de los medios. O sea, aun cuando nosotros leemos la Biblia, a usted le ha pasado que cuando leen algo en la Biblia, ahora que están leyéndola más frecuente y más extensamente, ¿no les ha pasado eso? Que de repente al estar leyendo se detienen en un versículo y ese versículo le habla y se detienen y como que cierran la Biblia o dejan la Biblia y comienzan a pensar, comienzan a meditar. Señor, es cierto, eso mismo que le pasó al profeta me pasó a mí, o esa misma circunstancia en la que se encontró tal persona también me pasó a mí. Y comienzan a estar hablando con Dios. Eso también es ir orando la Biblia. O sea, ustedes pueden orar lo que la Escritura les está diciendo. Pero si ustedes necesitan obtener gracia al utilizar los medios de gracia, ustedes necesitan orar. Ahora, veníamos en el carro y venía con la hermana Gilma y entonces dijimos, hermana, vamos a orar. Ese es solamente un ejemplo. Vamos a orar porque para que Dios nos bendiga en la reunión. Y entonces ocupamos un pequeño espacio, un pequeño momento para orar para que Dios bendiga la reunión. Entonces nosotros sabemos de que el medio de gracia es la predicación, pero necesitamos el otro medio de gracia, la oración, para que Dios bendiga por su Santo Espíritu el resto de los medios de gracia. Amén. Entonces si nosotros no oramos, no le estamos diciendo a Dios, te necesito, Señor.
No le estamos mostrando necesidad. ¿Ustedes han visto a algún mendigo en la calle que no tiene alimento? ¿Y qué es lo que hace el mendigo? ¿Se queda con los brazos cruzados y viendo a las personas así como un prepotente? Como que yo no necesito que me den comida. ¿Ustedes creen que eso hace? ¿Cómo lo ven ustedes en la calle? Estoy hablando de los que verdaderamente son necesitados, ¿verdad? Piden porque tienen hambre, tienen necesidad. Entonces, asimismo, nosotros necesitamos ser mendigos espirituales. No pueden ustedes decir que están saciados, que ya se la saben todas, que ya lo tienen todo. Eso es mentira. Eso es una mentira del diablo, ¿ok? Ustedes son necesitados y como necesitados tienen que orarle a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen en la oración? Lo que ustedes hacen en la oración es tener comunión con Dios, tener dependencia de Dios, adorar a Dios, confesar a Dios sus faltas, eso se hace en la oración también, interceder, se hace también acción de gracia, se hacen súplicas, se hacen rogativas, todo eso se hace en la oración. Entonces, dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que la Escritura nos manda a todos nosotros a que estemos de continuo orando. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a pasar todas las 24 horas de rodilla en nuestro armario. No quiere decir eso. Quiere decir de que si nosotros estamos ahorita escuchando la palabra, al yo escuchar la palabra, yo puedo estar orándole a Dios. Me ha pasado en múltiples ocasiones cuando yo estoy compartiéndole a un grupo de personas que al mismo tiempo estoy orando. Estoy haciendo las dos cosas. Estoy hablándole, pero al mismo tiempo dentro de mí estoy orando. Señor, dame gracia, ayúdame, abrí el entendimiento, Señor. Ayúdame porque no sé qué decir. Entonces, yo estoy orando con necesidad. Orad sin cesar. O sea, yo puedo ocupar todos los tiempos para orarle a Dios. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, aquí está, pedir al Padre a través de ¿quién? De Jesucristo. Él es nuestro mediador. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero decir tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, eso es algo que el Señor Jesucristo nos ha dejado estipulado cómo debemos orar. Debemos orar ¿cómo? Pidiéndole a Dios a través de la persona de Jesucristo. Siguiente medio de gracia es las ordenanzas, y aquí específicamente el bautismo y la cena del Señor. Las ordenanzas. Entonces, las ordenanzas, que también se le conoce, ¿verdad?, como los sacramentos, son un medio de gracia que Dios ha dejado estipulado para que nosotros los utilicemos. Mateo 28:19, con respecto al bautismo, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que si ustedes son discípulos, ustedes se hacen discípulos de Jesucristo, ustedes tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Es un mandamiento, es una ordenanza que Dios ha estipulado. Y ustedes, si no han sido bautizados o si no han sido bautizados verdaderamente, como vamos a estudiar, después vamos a estudiar el bautismo por aparte y la cena del Señor por aparte, ustedes se van a dar cuenta qué quiere decir en realidad ser bautizado. O el bautismo es tan importante. Entonces, es una ordenanza y nosotros tenemos que pasar por esto. Ok, Romanos 6, 2 al 5 nos da la definición del bautismo de manera rápida. Oigan, dice: en ninguna manera, eso lo que precede el versículo 1 es prácticamente que el Señor, que Pablo está diciendo, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Luego dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien puede decir, sí, pero yo ya me bauticé cuando tenía 6 meses de nacido. Bueno, en ese momento no tenías conciencia. Ahora, la pregunta que yo hago en contra de la formulación del bautismo infantil sería, ok, después que te bautizaste, ¿cuántas veces has caminado en pecado? Y entonces usted va a responder, pues obviamente toda mi vida. Ah, por supuesto, entonces ¿de qué te sirvió el bautismo? Aquí me está diciendo Romanos 6, 2 al 5, que el bautismo es una señal ¿de qué? De que yo morí a mi viejo yo. O sea, yo ya no soy el Alan de antes. Si ustedes escucharon el testimonio de Norman, que lo acaba de dar, del hermano Norman, que lo acaba de dar allá en Carazo el domingo pasado, se van a dar cuenta, esa es la transformación que uno sufre, es una transformación espiritual. Si ustedes me hubieran conocido antes, ustedes se asombrarían de lo que el gran cambio que ha sufrido mi vida. Y ustedes dirían, este es el que yo conocí cuando estábamos en la universidad. Así, hay un doctor, un colega, que lo conozco desde que estábamos en la universidad y él me comienza a decir, ¿te acordás cuando andabas allá? ¿Te acordás cuando era esto? Y entonces me recordaba todas esas cosas. Por supuesto, él me conoció en mi vieja vida. Pero yo no puedo decir, yo soy cristiano permaneciendo en mi vieja vida. No, ahora, Cristo murió, yo también me crucifico juntamente con Cristo. O sea, yo me muero con Cristo, yo me sepulto con Cristo, Cristo resucita, ahora yo resucité a una nueva vida en Cristo. Eso quiere decir bautizarse. Ahora, el bautismo va a venir ¿para qué? Solamente para hacer una manifestación externa de lo que ya Dios hizo en mí. Ahora sí, yo recibo la ordenanza que Dios ha estipulado con el propósito de testificar al mundo que ahora yo soy cristiano, que ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. O sea, hay un símbolo, hay una participación, hay una unión. Ahora, con la cena del Señor, vemos que está estipulado en Mateo 26 y en 1 Corintios. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de pecados. Y luego dice, 1 Corintios 10, 17, siguiente texto, siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, lo que nosotros encontramos acá es que la cena del Señor es un medio de gracia que Dios ha estipulado para que nosotros participemos de eso. Ahora, ustedes como iglesia, ustedes como discípulos de Jesús, ustedes tienen que tomar la cena del Señor. Es un mandamiento. Y nosotros lo hacemos cuando nos reunimos. Hay distintas maneras de hacerlo. Después de eso nosotros podemos hablar, ¿verdad? Hay una enseñanza para que ustedes sean instruidos en estas doctrinas. Y nosotros lo hacemos. Y cuando tomamos la cena, ¿cuándo fue la última vez que yo tomé la cena? El sábado. ¿Dónde? En el retiro en el que estábamos, allá en Cuba. Les podemos mostrar un video este martes. Ayer le mostramos el video del viaje a los hermanos y es glorioso. O sea, habían como 500 personas, 500 hermanos que como ustedes pasan por todo este proceso, un discipulado, son examinados, tienen que caminar en la fe, tienen que caminar en el amor, en el servicio, en la santidad, en la negación. No estamos hablando de personas que las llevamos y que van a tomar la cena indignamente, que son adúlteros, fornicarios, no. O sea, vamos a ver que la disciplina también es un medio de gracia. Entonces ahí tomamos la cena y eso es algo glorioso, glorioso. Eso es la iglesia prácticamente, es como estar viviendo un pedacito de cielo. Y ustedes tienen que verlo de esta manera. Entonces, esos medios de gracia, esas ordenanzas, están estipuladas para nosotros, ¿ok? Para que nosotros las guardemos hasta la venida del Señor Jesús. Siguiente medio
es la comunión en la iglesia, la comunión de los santos, el congregarse o la vida de iglesia. Óiganme bien con esto, hermanos, desde ahorita tienen que saberlos. Nosotros no somos llaneros solitarios. Hay un síndrome del llanero solitario en las iglesias. ¿Saben cuál es? Aquel hermano que no le gusta estar en el cuerpo. Aquel hermano que dice que es cristiano, pero le gusta estar solo, que no le gusta servir, que no le gusta sonreír con los hermanos, que no le gusta participar con los hermanos, aquel solitario. Eso es peligroso. Es un síntoma de enfermedad espiritual. ¿Por qué razón? Porque si el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿qué nos ha dado? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ya se lo saben. Gálatas 5. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es amor. Y el amor, ¿cómo lo hacemos? Negándonos a nosotros mismos, sirviéndonos los unos a los otros. Eso es un fruto. Entonces, vamos a ver qué dice Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta de los medios de gracia que utilizaba la iglesia primitiva? Esta es la iglesia primitiva, estamos hablando de Hechos 2:42. Esto es antes, creo yo, de que se derramara el Espíritu Santo. O sea, estaban unidos y estaban perseverando en la doctrina. Vamos a ver Hechos 2:42 para dar un dato exacto y no divagar en eso, ya lo busco. Hechos 2. No, ya esto fue después del derramamiento del Espíritu Santo, exacto, la vida de los primeros cristianos. Ya después que se dio el derramamiento del Espíritu Santo, nosotros estamos hablando que la iglesia que Dios añadió en ese momento como 3,000 personas, escucharon el discurso de Pedro y se convirtieron. Entonces, ¿qué hacían estos cristianos? ¿Se aislaban? No, dice, ellos perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, o sea, de Juan, de Pedro, de Mateo, de Pablo, ¿de acuerdo? La doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. O sea que ustedes, hermanos, ustedes me necesitan a mí y yo los necesito a ustedes y ustedes se necesitan entre ustedes mismos. Si ustedes no tienen una vida de cuerpo, ustedes se van a morir. Y sepan una cosa, miren, aquí sí les tengo que inculcar un poquito de miedo o de temor. Aunque nosotros no veamos las cosas, el Espíritu Santo mora entre medio de nosotros y Él ve todas las cosas. O sea que si ustedes menosprecian a un hermano o ustedes desprecian a un hermano, ustedes dicen, no me interesa, yo no quiero estar con estos hermanos, yo no quiero compartir, no quiero estar con ellos. Y ustedes están haciendo eso, quizás no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sabe lo que pensás, sabe lo que sentís. Entonces, oigan bien esto, ustedes saben que en nuestro organismo, ¿qué es un cuerpo extraño? Un cuerpo extraño. Te metiste una espina cuando fuiste al campamento y esa espina que está ahí, tu organismo eventualmente va a hacer que ella se infecte. Y al infectarse, entonces, tu organismo lo va a comenzar a expulsar. Eso sucede cuando alguien recibe una herida por arma de fuego y hay charneles dentro del organismo. En el tiempo, el cuerpo lo que hace, lo encapsula, pero luego comienza a expulsarlo. Asimismo, nosotros en el cuerpo, cuya cabeza es Cristo, si nosotros no andamos en el Espíritu, el mismo cuerpo nos va a ir expulsando. Y de repente vemos como un hermano que andaba con nosotros, ¡plup!, se quedó afuera. Y otro hermano, ¡plup!, se queda afuera. ¿Por qué razón? Porque no es parte del cuerpo. Entonces, si ustedes se dejan de congregar, es un peligro. Primera de Juan 1:3 dice: o que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos hablando de la comunión en la iglesia. Entonces, hay un texto que nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, el hecho de que ustedes vengan a la iglesia, vean, ¿por qué es necesario que ustedes reciban este discipulado? Hay múltiples funciones de esto, pero una de ellas es de que ustedes no sienten que ustedes se están desligando del mundo, no tienen necesidad de oír la palabra de Dios. Yo les quiero decir algo, como grupo, se los repito, ustedes deberían de conocerse más. Ustedes ya pueden comenzar a chatearse, pueden comenzar a invitarse, pueden comenzar a salir, si hay pareja acá, pueden comenzar a salir. Vayan, salgan, platiquen, conózcanse, háblense de sus testimonios, edifíquense los unos a los otros, porque ustedes van a ser los hermanos que van a entrar a esta iglesia. ¿Y cómo van a ser hermanos si somos tan desconocidos? A medida que vayamos creciendo más y más y más, nos podemos desconocer un poco más, pero no es el propósito, que nos conozcamos un poco más. Entonces, eso es necesario. ¿Por qué razón? Porque ustedes no solamente van a ser amigos, van a ser hermanos. Entonces, necesitan ir teniendo esa comunicación entre unos al otro. ¿Y saben qué es lo que va a hacer ahí? Lo que se van a estimular es al amor. O sea, ustedes van a ir creciendo en el amor y las buenas obras y todo eso. ¿De acuerdo? Eso se le llama vida de iglesia. O sea, que la vida de iglesia a ustedes les va a bendecir. Si hay un hermano que no viene los domingos, falla y viene tal vez cada 2 domingos, cada 3 domingos, ese es un síntoma, sinceramente, se los digo. Ya ustedes, bueno, algunos de ustedes ya saben cuál es mi profesión. Y en mi profesión yo hago mucho diagnóstico. O sea, yo no puedo hacer absolutamente nada sin diagnosticar. O sea, yo estoy afilado con los medios diagnósticos, ¿ok? Entonces, yo necesito diagnosticar a mis pacientes para poder darles un buen tratamiento. Entonces, aquí mismo nosotros vemos los signos y los síntomas. Una persona que está dando signos, ya estoy fallando. Y estás leyendo la Biblia, no estoy leyendo la Biblia. Y estás orando, no estoy orando. Oye, eso ya son síntomas de una deficiencia espiritual. Entonces, tranquilo, nosotros no vamos a marcar a nadie, pero el mismo Espíritu nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo, dale más tiempo, dale más tiempo. Así es que después que pasen esto, oigan, cuando pasen este discipulado, no crean que todos los que están en el discipulado van a entrar a la iglesia, ¿ok? No es así. O sea, no es esto como que fueron a la escuela y si pasaron con 95 van a entrar. No. El Espíritu Santo va a ir marcando cómo va el crecimiento de ustedes. Y si ustedes se están estancando, miren lo que le pasó a Jackie Rose. ¿Quién sobrevivió de los dos? Rose. ¿Por qué razón? Porque ella utilizó el medio de gracia. Y Jack no utilizó el medio de gracia. ¿Y qué le pasó? Se ahogó, se hundió. Entonces, oigan bien, no es por parejas que están aquí, no es por parejas que ustedes van a entrar al cielo. Ustedes van a entrar al cielo como individuos. Entonces, cada uno de nosotros utilicemos estos medios de gracia y estimúlense al amor. Los domingos ustedes vienen, saludan a los hermanos, a las hermanas. Ya, otra cosa, ya ustedes no se sientan como invitados, por favor, olvídense eso. Ya crezcan, ya maduren, ya pasó su etapa cuando eran invitados. Cuando voy a esperar a que me salude la hermana, voy a esperar a que me salude. No, ahora ustedes son los que están en esta iglesia, ustedes vengan a saludarme a mí. Ustedes vayan a saludar a los hermanos, vayan a saludar a las hermanas. Vienen invitados nuevos, caras nuevas, ustedes salen ya a saludarlos. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes ya son discípulos de Cristo. Lo estamos discipulando, por supuesto, pero ustedes ya tienen que formar parte del cuerpo. Desde el inicio, una persona que viene y solo se sienta y espera que todo el mundo venga a él y no sirve. O sea, está el bidón de agua allá y está vacío. Y ustedes, hermano Carlos, hermano Alan, ¿será que puede cambiar por favor el agua porque no tenemos? Y no lo puedes cambiar vos. ¿O crees que no tenés la capacidad porque eso es muy santo y es de la iglesia? Bueno, se supone que vos ya sos parte de la iglesia. Y ya perteneces a esta iglesia, a esta congregación, entonces hacelo.
No esperes a que el otro lo haga, tener la iniciativa y hacerlo, eso se llama servicio. Puedes servir en ese aspecto. Venís y, bueno, cuando vienen a esta reunión, y entonces ahí ustedes ven que el piso puede estar limpio, entonces hay alguien que lo limpia. Y posiblemente ayer lo dejamos sucio en la reunión. Y vienen unas hermanas, entran y comienzan a limpiar, y comienzan a ordenar las sillas. Eso lo tenemos que hacer. O tenemos que esperar a que venga el hermano Jorge, el hermano Haroldo, para que ellos hagan las cosas. No, ya lo pueden hacer ustedes. Eso es parte de la vida cristiana, ¿de acuerdo? Es otro medio de gracia. Ok, vamos al siguiente medio de gracia, y es la disciplina en la iglesia. Ese es otro medio de gracia. ¿Por qué? Porque la disciplina en la iglesia lo que nos da es la pureza y la santidad. Oigan, nosotros definimos, gracias a Dios, hemos sido instruidos en la definición de iglesia. Iglesia no es un edificio, iglesia no es un templo, iglesia no es todo lugar donde se cantan cantos cristianos. Eso no es iglesia. Nosotros estamos acostumbrados por cultura que la iglesia es la que está allá. Hay un parque, entramos a Santo Tomás, y en Santo Tomás Chontales hay un parque en el centro de la ciudad, y enfrente del parque, ¿qué hay? Una iglesia. Y decimos, esa es la iglesia. Esa no es la iglesia. Ese es un edificio. La iglesia somos nosotros. Nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, nosotros los que hemos nacido de nuevo, somos la verdadera iglesia de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Vosotros sois templos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos una iglesia que no es nada más que la comunión de los santos o la comunión de los creyentes en un cuerpo, hay disciplina eclesiástica. O sea que para usted ser parte de la verdadera iglesia de Cristo Jesús, tiene que nacer de nuevo. Ahora, si en el grupo de los 11 hay algunos que no han nacido de nuevo, no son parte de la iglesia. Eso tenemos, ya ustedes ya manejan eso, ¿verdad? Esas doctrinas elementales ya la vimos en la campaña de salvación. Ustedes ya pasaron por eso, ya saben qué quiere decir nacer de nuevo. Si uno de ustedes es un infiltrado y no ha nacido de nuevo, puede entrar a la congregación de la iglesia visible, pero el Espíritu Santo lo va a sacar. O si usted se muere y engañó a todo mundo, en el cielo no va a entrar, porque dice la Escritura, ninguna cosa inmunda entrará aquí. O sea que tiene que tener el sello del Espíritu para poder ser parte de la iglesia. Entonces, Jesús nos dejó estipulado la disciplina. Mateo 18 al 20 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Antes de eso, lo que nosotros encontramos es la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tu hermano te acepta la reprensión, has ganado un hermano. Si no te oye la reprensión, entonces ve y llama a dos testigos. Y enfrente de dos testigos, dice Jesús, repréndelo. Estás en pecado, hermano. Esto es pecado, hermano. Si ese hermano recibe la exhortación y se arrepiente, has ganado un hermano. Si se revela y dice, no, no es pecado, este es tu criterio, no me interesa, entonces ahora el siguiente paso es, díselo a la iglesia. Y en la iglesia nosotros, en un consejo de ancianos, determinamos que si este hermano continúa o persevera en sus pecados, dice, tenlo, ¿por qué? Por gentil y publicano. O sea, tiene que ser disciplinado, expulsado de la iglesia. ¿Por qué razón? Si el hermano anda en pecado, por ejemplo, anda en fornicación. Vamos a ir a 1 Corintios 5:11. Dice, 1 Corintios 5:11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, oigan, él dice que es nuestro hermano, llamándose hermano, fuere, ¿qué cosa? Fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón.
con el tal ni aun comáis. O sea, el contexto de ahí es que cuando las personas comían tenían una comunión, lo que se conoce como un ágape, una comunión. O sea, miren, si yo los invito a mi casa, yo les digo, yo tengo un almuerzo el domingo a las 2 de la tarde y ustedes llegan a mi casa, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Ustedes creen de que van a estar en la mesa solo comiendo y después de eso se van a ir? No. Ustedes van a estar en mi hogar, ustedes van a ver a mis niños, a mis niñas en mi hogar, ustedes van a ver que si yo tengo cualquier cosa en mi casa mal puesta o etcétera, yo lo estoy llevando a la intimidad de mi hogar y a mi comedor ustedes vamos a estar platicando y eso se le llama comunión. Entonces, en este caso me está diciendo, pero si alguno de ustedes que dice que es hermano, que es cristiano, pero al mismo tiempo anda en fornicación, al mismo tiempo anda en avaricia, al mismo tiempo es un idólatra, al mismo tiempo es un maldiciente o es un borracho, entonces dice, a ese ni siquiera lo lleves a tu casa. O sea, hay una disciplina aquí en la cual, miren, esto sucede. Puede haber un caso de algún hermano que pueda caer en alguno de estos pecados. Y estos pecados llevan una disciplina eclesiástica. ¿Qué es lo que se hace? Un poco de levadura leuda la masa. Vamos a ver una enseñanza de disciplina de la iglesia. De hecho, son 2 enseñanzas de disciplina en la iglesia, para que lo sepan. Entonces, ¿qué sucede? Dios utiliza este medio de gracia estipulado a la iglesia con el propósito que si hay un hermano que anda desordenadamente, nosotros digamos, no hermano, vení, sentémonos. Vas a salir un tiempo, ya no vas a venir a las reuniones de los martes, no puedes tomar la cena, no puedes venir los domingos, no puedes tener comunicación con los hermanos. Nosotros te vamos a tratar por fuera, ¿ok? Daniel, Carlos, Alan, vamos a comunicarnos, te vamos a estar ministrando, vamos a ver cómo estás continuando con tu vida. Si te arrepentís de tus pecados, vamos a ver los frutos con el tiempo. Si no te arrepentís de tus pecados, entonces al final te volviste al mundo. ¿Por qué razón? Vamos a ver las razones de la disciplina eclesiástica en un futuro. Pero una de ellas es, un poco de levadura leuda la masa. Ahora, yo los quiero hacer razonar. ¿Qué pasaría si ustedes se dan cuenta que uno de los hermanos anda en un adulterio? Y viene a las reuniones acá, está con nosotros, llega a nuestra casa y nos damos cuenta que anda en un adulterio. ¿Qué pensarían ustedes si nosotros nos damos cuenta que ese hermano anda en adulterio y nosotros no le decimos nada y le permitimos que ande aquí? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Está bien o está mal? No está bien, ¿verdad? Necesita ser amonestado. Y entonces Dios nos dejó la disciplina eclesiástica para que nosotros temamos. Para que nosotros sepamos que si nos vamos a jugar de que sí, estoy ahí siendo tentado y es que la muchacha me sonríe y es que me está mandando chats y es que está bonita la comunicación y es que lo que sea y sos tentado de tu propia concupiscencia, sos tentado, sos atraído y de repente ¿qué sucede? Comenzás a platicar, están a solas, se besaron, se tocaron y terminaron haciendo algo de lo cual ya ahí no hay retorno. Y al hacer eso, ¿qué sucede? Dios lo va a sacar a la luz tarde o temprano. Está bien, es tu decisión, pero ya no podés venir a la iglesia. Ya ustedes están en ese punto que ya se les puede aplicar la disciplina eclesiástica. O sea que si alguno de ustedes anda desordenadamente, nosotros lo vamos a llamar, créanlo, le vamos a decir, necesitamos platicar con vos y nos vamos a reunir quizá 1, 2 o 3 de nosotros, platicamos y aplicamos la disciplina. ¿Estamos de acuerdo con eso? El propósito es que ustedes crean en realidad de que sí hay una iglesia que tiene que mantenerse santa, que tiene que mantenerse pura, porque si no, vamos a ser igual que el resto. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve tener una religión? ¿A ustedes quieren tener una religión? ¿De qué sirve tener una religión? Es que yo era católico, ahora soy evangélico. ¿De qué sirve eso? A mí no me interesa eso. A mí no me interesa que me llamen evangélico, que me llamen esto y lo otro. No, no me interesa. Yo lo que quiero es andar en Cristo, obedecer a Cristo, amar a Cristo y servir a Cristo y luego que yo me muera, irme al cielo con Cristo. Eso es lo que me interesa. No que me estén poniendo apodos de religión. No, yo no quiero eso. Yo quiero tener a Cristo. Entonces, vamos a continuar. Esta es una enseñanza bien importante. El siguiente medio
es la adoración personal o la adoración grupal. Dice la Escritura, Juan 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ven la palabra adorar mucho acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros estamos hablando de que Dios nos ha creado a nosotros para que le glorifiquemos y somos creyentes para adorar a Dios. Nosotros adoramos a Dios y esto lo vamos a hacer de forma personal o de forma grupal. Cuando nosotros estamos cantando los días domingo o cuando lo hacemos los días martes u otro día, nosotros estamos adorando a Dios. Estamos diciéndole Dios, el único Dios verdadero, no hay otro Dios. Le estamos cantando, estamos entonando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, nuestras palmas, etcétera, ¿verdad? Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea que nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Lo hacemos espiritualmente, pero conforme a la voluntad de Dios o conforme a su palabra. Y acá en 2 de Crónicas 5, 13 al 14 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? Dice, alzaban la voz con trompetas, con címbalos, instrumentos de música y alababan a Dios. Por eso es que nosotros utilizamos guitarra, utilizamos instrumentos musicales, ocupamos nuestra voz para alabar a Dios, para glorificar a Dios, porque esto es escritural. Entonces, esto es importante que nosotros lo hagamos. Y entonces, realmente, pues Dios recibe nuestra adoración si nosotros lo hacemos de una manera correcta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a acercar a Dios en adoración? Santiago 4:8. Nuevamente, en santidad, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea que para que nosotros adoremos a Dios, en realidad tenemos que estar puros de corazón. Tenemos que tener pureza de corazón. Por eso es que si nosotros, dice Corintios, alguno de ustedes llamándose hermano que fuera un fornicario o un adúltero, o un idólatra, un esto, uno otro, entonces este no puede venir porque no está purificado. Entonces no puede adorar a Dios, ¿verdad? Entonces es necesario. Y ya vamos terminando con el último de los medios de gracia, que es el servicio. El servicio es un medio de gracia que está por toda la Escritura. O sea que nosotros no nos vamos a salvar para ser ermitaños, para ser personas frías, para ser personas que no aman, que no sirven, que no hacen nada por el reino. Si tu propósito es salvarte solo para irte al cielo, es mejor que Dios te salve, te mate y te mete en el cielo de una vez. Pero, ¿por qué creen ustedes que nosotros quedamos vivos en esta tierra? Ya lo dijimos en la prédica que di acerca de las instrucciones, parte 2. ¿Para qué quedamos aquí? Para que Dios nos utilice. Dios nos va a utilizar. Hermanos, Dios te va a usar. Aquí el más joven es Steven. Ok, él está en la escuela ahorita. Él puede dar testimonio. Quizá la juventud que está alrededor de él andan con los LGBT, andan con la cultura woke, con todo eso. Sus amigos son mal hablados, son pornógrafos, ya andan hablando de toda esa inmundicia, toda esa suciedad que sucede ya a la edad de los 14, 15, 16 años, quizás antes.
Entonces Él va a ser una luz en medio de esa generación, al menos en su grupo. Ellos van a decir, ¿y qué le pasa a Steven? Y si Él da un buen testimonio cristiano, si Steven es un verdadero cristiano, Él da testimonio alrededor. No quiere decir que no se va a reír, no quiere decir que no va a jugar con ellos, no quiere decir que no les va a hablar, que se va a aislar, no quiere decir eso. Quiere decir de que Él, cuando hayan cosas que sean pecaminosas, Él se va a apartar de eso, Él se va a abstener de eso, no va a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Él se va a guardar y entonces la gente va a decir, oye, ¿y qué le pasa a él? Y quizá ahorita no les interese, pero en un futuro, cuando ya se gradúen, cuando vayan a la universidad, quizá piensen en el testimonio que le dio él y digan, oye, en serio, realmente ese muchacho tenía algo particular. Y cuando nosotros nos burlábamos de él, él nunca se enojaba, él nunca nos gritaba, él nunca nos golpeaba. Cuando nosotros le golpeamos, él nunca nos hizo nada. Más bien él se iba así. Y entonces se da algún testimonio. Eso es parte, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a estar dando como un servicio. Ahora, en el servicio, nosotros tenemos dones espirituales, ¿de acuerdo? Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mis hermanos, si Dios te dio un don, y en ese don nosotros le llamamos charis, es el griego, te dio una gracia, tenés que obligatoriamente usarlo para ministrar a los otros. Y ministrar quiere decir para servir a los otros. Sea lo que sea que Dios te ha dado de manera particular, entonces en eso tenés que ocuparlo. Puede ser que una de las hermanas tenga el don del servicio. Quizá yo no lo tenga. Y la hermana tiene una facilidad para servir, que en cuanto nosotros entramos, lo primero que todos nosotros los hombres hacemos es sentarnos. Un ejemplo. Y quizás la hermana viene y dice, ok, vamos a limpiar aquí, vamos a hacer esto, vamos a rellenar. Hermano, ayúdame para llenar de agua aquí. Y entonces se le da fácil, tiene ese don, tiene que usarlo en la iglesia para ministrar. O sea, ¿te gustan los niños? O sea, estar alrededor de niños, enseñarle a los niños, etcétera, que no se malinterprete. Entonces, quizá Dios te dio un don, o sos maestro de escuela de primaria. Entonces, tal vez Dios te puede utilizar para servir en la dominical. Ahora, Dios te da distintas cosas con el propósito de servir, de hacer buenas obras. Entonces, dice, según el don que ha recibido, lo que nosotros tenemos, recuerden una cosa, Dios nos lo ha dado. ¿Y qué somos nosotros con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué dice ahí? Administradores. O sea, un administrador, ¿qué hace? Les pregunto, ¿el administrador es el dueño del negocio? Los que tienen negocio, tienen administradores. ¿El administrador es el dueño del negocio? No. Se le paga para que administre, para que haga un trabajo. Pero el dueño del negocio es otro. ¿De acuerdo? Entonces el dueño de este negocio es Dios. Y Dios nos pone como administradores para que nosotros administremos correctamente las cosas que Él nos ha dado a nosotros con un propósito de glorificarle. Ahora, ¿qué más hacemos nosotros? Misericordia. Es necesario, es un medio de gracia que nosotros hagamos misericordia. 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, ustedes como medio de gracia que Dios ha estipulado, ustedes tienen que ayudar a los necesitados, ustedes tienen que hacer buenas obras, tienen que hacer misericordia. Miren, es muy sencillo, ustedes han ido a un hospital, ustedes cada vez que entren a un hospital y se vayan a la sala general, ¿qué es lo que va a haber ahí? A ver, Chepe, cuando estaba en el hospital por el accidente que tuvo, que se fracturó una de las vértebras cervicales, ¿qué había alrededor? Enfermos, miseria, necesidad, calor, hambre, falta de dinero, un montón de necesidades, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos olvidamos de eso porque no vamos a participar en eso. Pero si ustedes se van a un lugar y se van a una sala a visitar a un enfermo, cuando vean la miseria y la necesidad del resto, van a decir, ay Señor, aquí hay necesidad.
aquí hay necesidad. Pero si lo único que haces es vivir tu vida, levantarte, hacer tus cosas, tu negocio, esto y lo otro, y te olvidas de los necesitados, obviamente nunca se te va a calentar el corazón. Pero aquí nosotros, como cristianos, somos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Estamos llamados nosotros a ir a servir a este mundo, que conozcan quién es el Maestro, quién es Jesús, qué es el cristianismo. Por eso un cristianismo sin amor y servicio no es cristianismo, es una religión. Póngale el apodo de cualquier cosa a esa religión, pero si nosotros no ayudamos, no servimos, no nos damos, no nos negamos, no ayudamos al prójimo, ¿de qué sirve? ¿Qué más hacemos nosotros? Nada, nada más que los demás. Entonces, ustedes también pueden servir en la alabanza, en la predicación, en la administración, en maestros de dominical, en la escuelita de Diriamba, siempre. Yo lo voy a continuar repitiendo. Hay una escuelita de 100 y pico de jóvenes, niños, allá en Diriamba, ministerio de nosotros. Cuando lo decimos a los de México, a los de Estados Unidos, a los de Cuba, porque en este retiro era internacional, y les decimos, sí, y Daniel les enseña las fotos de lo que se hace. 120 niños sábado a sábado, dándoles de comer a todos ellos. Y todos se quedan sorprendidos y dicen, esa es una gran obra. Y nosotros que la tenemos debajo de nuestras narices, que está ahí a 40 minutos, 50 minutos de nosotros, tenemos que saber que hay que apoyar esa obra. Ustedes tienen que apoyar esa obra. Porque es la obra que Dios nos ha dado a nosotros y se puede apoyar de muchas maneras. Pero es lo mismo, si siempre, ok, no puedo porque es un sábado y el sábado tengo que trabajar y esto. Entonces, el problema de nosotros es que siempre tenemos algo más que hacer. Siempre tenemos algo más que hacer, es la verdad. Entonces, por eso es que las cosas no progresan tanto, porque siempre estamos pensando en el nosotros, en el yo, yo tengo que. Pero eso entonces es solamente un ejemplo. Finalizamos entonces con estos medios de gracia. Yo de manera personal también agregaría un medio de gracia que no está en la Escritura, esto ya es personal. Yo agregaría como medio de gracia, ¿qué cosa? La lectura de los libros cristianos. A propósito, ya terminaron de leer el libro que les dijimos, el primer libro, El mártir de las catacumbas. ¿Quiénes ya lo terminaron? Ok, no lo han terminado el resto. Tenían 4 semanas para terminarlos, creo yo, ¿verdad? Eran como 80 páginas. Sí, ¿verdad? Era un libro corto, porque el que viene es un poquito más largo. Ok, tienen una semana más para finalizar la lectura de El mártir de las catacumbas. Porfa, hermanos. Se van a dar cuenta ahí de qué es el cristianismo. ¿Por qué le dejamos ese libro? Es un libro devocional. Es un medio de gracia. Ustedes leen eso y se van a dar cuenta, transportados al segundo siglo, al tercer siglo de la persecución cristiana, y van a decir, oye, yo vivo demasiado bien, yo vivo como un rey comparado con esta gente. Esta gente, ¿cómo? Nosotros estamos en la gloria comparado con esos cristianos de los primeros 3, 4 siglos, de nuestra historia, porque son nuestros hermanos los que nos precedieron a nosotros, de ahí nacemos nosotros. Y entonces te das cuenta en ese libro y decís, oye, en serio que yo necesito hacer más por Cristo, yo necesito dedicar más para Cristo. Y los libros de devoción cristiana, que son los que le estamos dejando nosotros como asignación, te van a servir porque son biografías, son cosas que suceden para que nosotros nos estimulemos en la fe. Amén. Entonces, finalizamos con aquella ilustración. ¿Recuerdan el Titanic? Había una puerta que Jack le trajo a su amada Rose para que ella sobreviviera, y él decidió voluntariamente quedarse fuera de la tabla, temiendo de que se iban a hundir bajo el peso de los dos. ¿Qué observamos ahí? La tabla representa estos medios de gracia que ustedes acaban de estudiar ahorita, y que como Rose hizo uso de la tabla, el medio de gracia, Rose sobrevivió cuando vino la ayuda, y este es Cristo en su arrebatamiento. Pero Jack se murió. ¿Por qué razón? Porque no utilizó los medios de gracia. Ahí estaba el medio de gracia. Jack no lo quiso utilizar, estamos utilizando ilustración, y se murió. Así ustedes
tienen estos medios de gracia, ya los aprendieron. Yo les pido que estas enseñanzas las puedan revisar, las puedan estudiar, las puedan meditar y ustedes sepan de que hoy nosotros echamos a nuestra mochila, emprendemos el viaje del progreso del peregrino. Somos esos peregrinos cristianos. Vamos camino al cielo. Hoy en nuestra mochila metimos estas 8 herramientas para nuestra caminata cristiana. No podemos meter 6, ni 2, ni 1. Las necesitamos estas 7, 8 herramientas. Y estas les van a ser útiles a ustedes para que puedan sobrevivir en el momento que ustedes se enfrenten sobre esta caminata en esta tierra hasta llegar al cielo. Amén.